Un hombre de 44 años, casado, con 2 hijos, trabajando como funcionario público en Francia, llegó a un hospital por un dolor leve en la pierna. Los médicos, por rutina, le hicieron un escáner cerebral. Lo que encontraron los dejó completamente en shock. Su cráneo estaba lleno casi por completo de líquido. El tejido cerebral que debería ocupar ese espacio prácticamente no existía. Este hombre había estado viviendo, trabajando, formando una familia y funcionando con normalidad durante más de 4 décadas, con una fracción del cerebro que cualquier neurólogo consideraría necesaria para sobrevivir. Este caso, documentado en el año 2007 por un equipo de médicos franceses liderado por el doctor Lionel Fillet y publicado en la revista médica The Lancet, se convirtió en uno de los casos más estudiados y debatidos de toda la neurociencia moderna. El hombre padecía una condición llamada hidrocefalia, una acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Pero lo que hacía a su caso verdaderamente extraordinario no era solo la hidrocefalia en sí, sino su gravedad. Los escáneres mostraron que había perdido entre el 50 y el 75% del tejido cerebral que un adulto promedio debería tener. Su corteza cerebral, la capa exterior responsable del pensamiento consciente, el lenguaje y el razonamiento, había sido comprimida hasta convertirse en una delgada capa contra las paredes del cráneo. La historia de este hombre no comenzó en la adultez. De bebé había sido tratado por hidrocefalia con un dispositivo llamado derivación ventricular, un pequeño tubo que ayuda a drenar el exceso de líquido del cerebro hacia otras partes del cuerpo. A los 14 años, ese dispositivo dejó de funcionar correctamente, pero por razones que nadie logra explicar del todo, su cuerpo se adaptó silenciosamente durante los siguientes 30 años sin que nadie lo notara. Vivió una vida completamente funcional. Trabajó, mantuvo relaciones sociales, formó una familia y nunca mostró señales evidentes de que algo extraordinario estuviera ocurriendo dentro de su cabeza. Cuando los médicos le realizaron pruebas cognitivas formales, los resultados fueron igual de sorprendentes. Su coeficiente intelectual se ubicó alrededor de 75, un poco por debajo del promedio considerado normal, que ronda los 100 puntos, pero muy por encima de lo que cualquier manual médico predeciría para alguien con tan poco tejido cerebral. No tenía discapacidad intelectual severa. Podía razonar, comunicarse y desenvolverse en su vida diaria sin asistencia especial. Este caso reavivó un debate científico que lleva décadas sobre un concepto conocido como neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptar sus funciones, incluso ante daños estructurales severos. Durante mucho tiempo, se pensó que ciertas funciones cerebrales estaban rígidamente asignadas a regiones específicas, y que perder esas regiones significaba perder esas funciones para siempre. Pero casos como este sugieren que, cuando el daño ocurre de forma extremadamente gradual, a lo largo de años o incluso décadas, el cerebro puede redistribuir sus funciones de maneras que todavía no comprendemos completamente. El tejido restante, por mínimo que sea, parece capaz de asumir tareas que normalmente estarían repartidas entre múltiples regiones especializadas. Los neurocientíficos que estudiaron este caso destacan un punto crucial. La velocidad del daño importa tanto como la cantidad de daño. Si una persona pierde el 70% de su tejido cerebral de forma repentina, por un accidente o un derrame cerebral masivo, las consecuencias suelen ser devastadoras o mortales. Pero cuando esa pérdida ocurre de forma extremadamente lenta, distribuida a lo largo de 30 o 40 años, el cerebro parece tener una capacidad de compensación que desafía nuestras expectativas médicas más básicas. Este no es un caso aislado en la historia de la medicina. Existen otros reportes documentados de personas con hidrocefalia severa que mantienen funciones cognitivas sorprendentemente normales, aunque ninguno tan extensamente estudiado y publicado como este. Estos casos han llevado a algunos investigadores a cuestionar qué tan bien entendemos realmente la relación entre el volumen físico del cerebro y la inteligencia o la conciencia. Durante mucho tiempo se asumió una correlación directa entre cuánto tejido cerebral tienes y cuán funcional eres. Pero estos casos extremos sugieren que la historia es mucho más compleja y que la organización y las conexiones dentro del cerebro podrían importar tanto
o más que el volumen total del tejido. Lo que hace que este caso siga generando debate hasta hoy no es solo la sorpresa médica inicial, sino lo que revela sobre los límites de nuestro propio conocimiento científico. Llevamos más de un siglo estudiando el cerebro humano con tecnología cada vez más avanzada, y aún así, un hombre pudo vivir 44 años funcionando con normalidad, sin que nadie, ni él mismo, supiera que llevaba dentro de su cráneo una fracción del tejido que los libros de texto consideran mínimamente necesario para sostener una vida consciente. Así que la próxima vez que pienses en el cerebro como una máquina fija, con cada pieza asignada a una función específica e insustituible, recuerda a este hombre. Su historia no es solo un caso médico extraño archivado en una revista científica. Es un recordatorio de que, incluso después de siglos de estudio, el órgano más complejo del universo conocido sigue guardando secretos que apenas estamos empezando a entender.